¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y pues les invito a visitarme en el canal en YouTube y en las diferentes redes sociales. Especialmente en el canal en YouTube me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa. Y asimismo en Facebook, en lo que es Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn, ¿sí? Me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa. Y con esta pandemia hemos emprendido un, una serie de conferencias, una serie de eh, entrevistas sobre diversos temas, especialmente en el campo de la política, la cultura, el deporte, el fútbol, la ciencia, entre otras temáticas. Y siempre les invito a mi canal en YouTube. Ustedes me buscan ahí como Elvis Orellana Espinosa y pues ahí van a encontrar mejor organizada lo que es la información. Está dividido por secciones. Eh, También, como les había dicho, se pueden comunicar a mi WhatsApp al 593-995-384275 acá en el Ecuador. El código 593 acá, es acá del país. Yo me encuentro al sur del Ecuador, en el cantón Gualaceo, en la provincia de La Suay, y pues soy psicólogo organizacional. Me gradué en el año 2008, ya con 12 años de experiencia profesional. Tengo 35 años en este año 2020 y pues también tengo formación y una maestría en lo que es las ciencias sociales, concretamente en el campo del desarrollo local. Eh, y bueno, pues les invito al día de hoy, vamos a hacer una conferencia sobre Federico González Suárez. Vamos a hablar de la biografía de este historiador que vivió entre 1844 y 1917 acá en el Ecuador. Entonces, vamos a hacer una conferencia sobre su biografía. ¿Sí? Entonces, el título es Federico González Suárez, biografía de un historiador, porque es uno de los historiadores más importantes del Ecuador y uno de los campos que se estudia dentro del desarrollo local para conocer la evolución, el desarrollo de una localidad, de un país, de una región. Pues evidentemente una de esas herramientas por las que tenemos eh, que indagar es la historia, efectivamente. Pues el día de hoy vamos a dar a conocer su trayectoria, su vida, específicamente en el campo que es la historia. Y antes de esto, antes de ir a la conferencia, quiero agradecer a las empresas que nos apoyan, eh, que de alguna manera siempre nos están colaborando, que es Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y de asesoramiento inmobiliario del Cantón Gualaceo. Asimismo, la empresa de comercialización, esta tienda de ropa, de calzado deportivo, de ropa de hombre, que es Trajes Orex, pastelería y cafetería El Montañés, y también lo que es Bior Tecnología. Asimismo, agradecer al arquitecto Nelson Muy por la colaboración también con este canal. Eh, También él hace algunos aportes, ha hecho un aporte importante desde el lado económico y nos apoya siempre desde la ciudad de Ambato, que es donde reside, pero que él es originario de acá del cantón Gualaceo. Entonces, un saludo y un agradecimiento también al arquitecto Nelson Muy por apoyar este canal. Asimismo, si otras personas quieren colaborar, quieren colocar sus anuncios, su publicidad dentro de lo que son las entrevistas y conferencias, siempre estamos a las órdenes. También
vendemos libros y hacemos asesoría en los temas de las ciencias humanas, la psicología, la asesoría psicológica personalizada. Estamos siempre a las órdenes. Bueno, una vez dicho esto, quiero comenzar esta importante conferencia. Como les había mencionado, vamos a dar a conocer la vida o la biografía de un historiador que es Federico González Suárez, quien vivió entre 1844 y 1917 acá en el Ecuador, y es uno de los personajes más importantes, al menos para mí, en el campo de la historia y muchos también historiadores. Algunas recomendaciones previas que siempre hago cuando ustedes visiten mi canal en YouTube, pueden encontrar algunas conferencias y entrevistas relacionadas con la temática de hoy, que es la biografía y la historia. Yo les invito a mi conferencia sobre el padre José María Vargas, la biografía de un historiador, una videoconferencia que tengo en mi canal en YouTube. Entonces, también este importante historiador del Cantón Gualaceo, nacido en la parroquia Chordelej de aquel entonces, a inicios del siglo XX. También tenemos una entrevista con Juan Cordero Íñiguez sobre la historia de Cuenca y de Gualaceo. Este es un personaje también importantísimo, el doctor Juan Cordero Íñiguez, con el cual hemos dialogado unos 30 minutos y tenemos una entrevista colgada en YouTube. También tenemos 3 conferencias importantes a las cuales les invito, que es Gualaceo, Historia y Memoria, y las principales fuentes documentales. También una conferencia que tengo sobre las fuentes para hacer historia del Cantón Gualaceo. Y también tenemos una conferencia sobre Gualaceo, historia prehispánica. ¿Sí? Gualaceo, historia prehispánica, donde que hablamos justamente de los orígenes del Cantón Gualaceo, de las culturas de Chopchi, la cultura Tacalchapa, la cultura de los Cañaris, la conquista de los incas y también la conquista de los españoles. Un poco lo que es todo esto, lo que es la historia prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Y concretamente, después ya lo que implica Gualaceo, historia colonial, donde que ahí sí profundizamos de mayor manera lo que es la historia de la conquista del Ecuador, de la Azuay y de Gualaceo por parte de los españoles y de Sebastián de Benalcázar, y todo lo que ha sido los diferentes periodos dentro de la historia colonial, que va desde 1534 hasta 1830, la historia colonial de Gualaceo. ¿Ya? Y dentro de eso también lo que fue la Gran Colombia y por supuesto la independencia de España y de la Gran Colombia, el Cantón Gualaceo y el Azuay. Entonces, estas son las recomendaciones de algunos videos previos que ustedes pueden encontrar en YouTube y que están relacionados con la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues entonces, ahora sí vamos con algunos datos importantes del padre Fray Federico González Suárez, que vivió entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, concretamente desde 1844 hasta 1917. ¿Sí? Y bueno, tiene varios biógrafos, entre algunos de ellos han sido Luis Felipe Borja, hijo, en 1917, Nicolás Jiménez publicó algo también sobre su vida en 1936, Leonidas Batalles en 1944 y el padre José María Vargas en 1969. Vamos a darnos a conocer un poquito porque nosotros esta conferencia principalmente, pero bueno, también hemos revisado otras partes en el internet, pero principalmente nos hemos basado en los escritos y en la biografía que hace el padre José María Vargas, en 1969 publicada esta obra sobre Federico González Suárez. Entonces, son los datos que nosotros hemos podido recopilar y que sí cito al padre José María Vargas como
digamos, como el principal fuente de lo que vamos a desarrollar el día de hoy, pero bueno, habrá que seguir también investigando sobre Federico González Suárez en otras fuentes, pero esta conferencia, más del 95% del contenido está sustentada en el libro del padre José María Vargas, un historiador gualaseño. Eh, entonces, José María Vargas, tenemos una conferencia específica sobre él, sobre el padre José María Vargas, que también es un historiador. Él nace en Gualaceo, en la parroquia Chosdelej, el 9 de noviembre de 1902 y fallece el 25 de marzo de 1980 en Quito. Entonces, este historiador gualaceño, nacido también en la parroquia Chosdelej, acordémonos que hasta 1992-1993 la Chosdelej era parroquia del cantón Gualaceo y después se hizo ya un cantón independiente. Pero en la época que vivió el padre José María Vargas, nació, o sea, Chosdelej pertenecía al cantón Gualaceo. Entonces él tiene un libro que ustedes ven en la pantalla, Federico González Suárez, El hombre, el historiador, el prelado, ¿sí? Tiene un prólogo de Carlos Manuel Larrea y que fue publicado en la editorial Santo Domingo en Quito, Ecuador, en 1969. Entonces, en este libro me he sustentado para dar esta conferencia, esta charla sobre la vida, sobre la biografía de Federico González Suárez. Bueno, Federico González Suárez nace en la ciudad de Quito, estoy con, a ver, espérense un momentito que estoy con problema técnico acá y ya voy a tratar de solucionarlo, sino que estoy con estos problemas. Quiero intentar solucionar esta situación. Bueno, vamos por ahí. Entonces, habíamos dicho que Federico González Suárez nació en Quito el 12 de abril de 1844. Sus padres fueron Manuel González, oriundo de San Sebastián de la Plata, del estado de Tolima, en Colombia. Su padre fue colombiano y su madre ecuatoriana. Su madre fue Mercedes Suárez Alzamora, originaria de la ciudad de Quito, que contrajeron matrimonio en 1843. Su madre, Mercedes Suárez Alzamora, fue su primera profesora. Antes de cumplir 5 años, González Suárez empezó a estudiar en la Escuela de Colombia, que funcionaba en el convento de San Francisco en la ciudad de Quito, y luego en la Escuela Gratuita de Santo Domingo. En el año de 1851 fallece su padre en Colombia cuando él tenía aproximadamente 7 años de edad, un hecho lamentable, y luego el niño Federico termina la primaria en 1865 a sus 11 años aproximadamente. Ya, a los 11 años, efectivamente, se matriculó en la universidad para seguir los estudios de secundaria. En estas épocas era rector Gabriel García Moreno, posterior presidente del Ecuador. Aquí González Suárez aprendió latín, retórica, filosofía, matemáticas, física, meteorología, cosmografía, geografía física y geografía política. Filosofía lo cursó en el Colegio Nacional de San Fernando en la ciudad de Quito. A los 12 años, estoy hablando de 1856, leyó por primera vez la historia antigua del reino de Quito, del padre Juan de Velasco, que había salido en su tercera edición, en su tercer volumen, en 1844. También leyó el padre
Federico González Suárez leyó al padre Feijó, al Inca Garcilaso de la Vega, este cronista importante, a Ciesa de León. También algún rato intentaremos hacer una biografía de Ciesa de León, que también es un cronista de Indias importantísimo, asimismo como el Inca Garcilaso de la Vega. Fernández de Oviedo y a Humboldt, sí, a este famoso naturista. Humboldt también leyó el padre José María Vargas desde sus 12 años. Es un importante lector, un apasionado lector por la historia. Ya desde chiquito, desde su adolescencia, se interesó muchísimo por la lectura, por la historia. El padre González Suárez inicia su vocación y formación sacerdotal en Quito, en el Seminario San Luis en 1862, con una beca de los jesuitas y también el noviciado en la Compañía de Jesús. Entonces, inicia en 1862, estoy hablando prácticamente a los 18 años comienza su vocación sacerdotal. Cuando era presidente del Ecuador de esa época, Gabriel García Moreno fomentó la educación, la literatura, las ciencias y las artes, que fue entregado a los jesuitas, a los hermanos cristianos de Francia y a las madres de los Sagrados Corazones. Entonces, esos son algunos datos importantes de la vida, de la biografía del padre Federico González Suárez, especialmente en lo que tiene que ver con su educación tanto primaria como secundaria y sacerdotal, y concretamente lo que es su niñez, parte de su juventud. Entonces, esto fue su formación primaria, secundaria y sacerdotal entre 1844 y 1872. Son datos importantísimos y que coinciden también con la época del Partido Conservador que estaba en el poder por medio de Gabriel García Moreno. Tenemos una entrevista, yo sí quisiera invitarles a la entrevista que tenemos con el joven estudiante de comunicación social, que es el muchacho Parra. Entonces, es importantísimo que ustedes conozcan también me olvidé de anotarlo en la parte inicial. Entonces, les invito a la entrevista con Freddy Parra. Freddy Parra es un estudiante de comunicación social apasionado por la historia, por la literatura, por la lectura y por la escritura. Y con él hablamos muchísimo de esa época también de Gabriel García Moreno, de lo que fue el siglo XIX. Entonces, les invito a la entrevista con Freddy Parra. Ustedes ahí van a conocer mejor lo que es la historia del Ecuador en esa época y lo que fue la gestión de Gabriel García Moreno. Ya. A los 28 años, Federico González Suárez celebra su primera misa en agosto de 1872 en Cuenca, en una hacienda ubicada en el valle de Chauyabamba, de propiedad del doctor Antonio Borrero Cortázar, siendo este cuencano que ocupaba la secretaría del obispado de Cuenca. Entonces también pertenecía a la iglesia, lo que fue el doctor Antonio Borrero Cortázar, que también llegó a ser presidente del Ecuador. Ya, ¿quién incide? Este personaje, Antonio Borrero, incide para que le acepten en la diócesis de Cuenca en diciembre de 1872 como integrante del cabildo religioso de la ciudad, luego de haber sido rechazado tanto en Quito como en Ibarra. El padre Federico González Suárez llega a la ciudad de Cuenca, acá a la provincia de la Suay, impulsado y apoyado por el doctor Antonio Borrero Cortázar, y ahí prácticamente empieza ya su vida y su trayectoria sacerdotal. Vivió durante 11 años, desde 1872 hasta 1883 en Cuenca, en la casa del padre José Miguel Izquierdo Serrano, quien era párroco de Gualaceo en esa época.
párroco del cantón Gualaceo, donde estoy ubicado, José Miguel Izquierdo Serrano, fue párroco y él les recibió en su casa, en su familia, la familia Izquierdo Serrano, que estaba conformado por este padre párroco de Gualaceo y asimismo por 4 hermanas solteras del padre. Entonces ahí llegó y fue acogido Federico González Suárez con el apoyo del doctor Antonio Borrero Cortázar. Luego, González Suárez formó parte de una sociedad de la Esperanza, que es una sociedad cultural, literaria, dirigida por el doctor Luis Cordero, y del Liceo de la Juventud, fundado por el sacerdote Julio María Matovelle, de la ciudad de Cuenca, así como también formó parte de las revistas literarias La Aurora y La Luciérnaga de Cuenca, en esta época, entre 1872 y 1883. Estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX. En estos tiempos, en el Liceo de la Juventud, fundado, como dije, por Julio María Matovelle, también llegó a dar conferencias sobre geología ecuatoriana el investigador Teodoro Wolf. También en un rato, ojalá podamos hacer la biografía o una breve biografía, un resumen de la biografía y la vida de Teodoro Wolf, este importante geógrafo, geólogo, filósofo y científico naturista, Teodoro Wolf. Entonces, en aquella época llegó Teodoro Wolf a Cuenca, también llegó a Gualaceo, a Chordelej, a hacer algunas investigaciones sobre los cañaris. Acordémonos en toda esta época. Entonces, ahí había dado algunas conferencias sobre geología ecuatoriana Teodoro Wolf en este liceo fundado por el padre Julio María Matovelle. En esta época de auge intelectual y cultural en la ciudad de Cuenca, González Suárez se inclinó hacia la escritura y hacia la historia. Entonces, en su niñez, 12, 13, 15 años, él, mientras estaba en la Compañía de Jesús y en los jesuitas, pues también leyó a muchos historiadores, pero ya en esta época comenzó ya a escribir, a interesarse mucho por la historia. Continuando, asimismo, en esta época, veamos, entre 1872 y 1917, también González Suárez fue profesor de literatura en el seminario de Cuenca, en el seminario teológico, donde se formaban los sacerdotes. Fue profesor de literatura Federico González Suárez en la ciudad de Cuenca. También consideraba que la ciencia es un factor importante dentro del sacerdocio, de la formación de los sacerdotes. Fue un luchador contra la dictadura liberal de Ignacio de Veintimilla. Además, fue diputado por el Azuay alrededor de 1878, cuando hubo la convención de Ambato, donde se establecieron algunas leyes y constitución. Desde 1872, González Suárez visitó Gualaceo, visitó Chordelej, por medio de su amigo, el padre José Miguel Izquierdo Serrano, párroco de Gualaceo, donde que pudo hacer algunas breves investigaciones sobre la arqueología y la historia de los cañaris, que en septiembre de 1878, junto con las ilustraciones de Joaquín Pinto, publicó la obra Estudio Histórico sobre los Cañaris. Esta obra es fundamental en los inicios del padre Federico González Suárez como historiador. Entonces, en 1878 hay el Estudio Histórico sobre los Cañaris. Esa obra es fundamental. Ustedes pueden encontrar en el internet, me parece, esta obra, el estudio histórico sobre los cañaris del padre Federico González Suárez. Entonces, en 1878, con motivo de las visitas a Gualaceo, a Chordelej y también dentro de lo que es la ciudad de Cuenca, haciendo algunas investigaciones documentales, verificar ciertas historias orales de la población, que también hablaban de las huacas del cantón Chordelej, donde se había encontrado mucho oro por la familia Serrano en 1852. Entonces, en base a esas historias, a esa oralidad
de los pueblos de Gualaceo, de Chordelé concretamente, publica estudio histórico sobre los Cañaris con 100 ejemplares. No tuvo mucha acogida por la gente, realmente le decían que era un vago, que estaba prácticamente interesado por los indígenas, por los Cañaris, y que él perdía su tiempo. Y como solo publicó 100 ejemplares, no tuvo tampoco mucha acogida, más que por ciertos círculos intelectuales, donde que, por supuesto, ciertos círculos un poco, digamos, más especializados en historia, entonces ahí sí tuvo acogida, pero en lo que es la población cuencana y azuaya, pues no tuvo tanta acogida. Pero sabemos hoy en día que esta obra es muy importante para los inicios de la historia oficial del pueblo cañari y, por supuesto, del Azuay y el austroecuatoriano. Entonces, esta es una obra fundamental, donde que también hablamos un poquito de ella en la conferencia que les había invitado, que se denomina Gualaceo, Historia Prehispánica. Entonces, en mi conferencia, que les invito al canal en YouTube, Gualaceo, Historia Prehispánica, hablo sobre el estudio histórico sobre los cañares, escrita por Federico González Suárez en el año de 1878. Ya esta obra era dedicada a los miembros del Liceo de la Juventud, como Julio María Matobelle, Honorato Vázquez y Mariano Prado García. La respuesta, digamos, ante esta obra del padre González Suárez de 1878 fue la creación de la sección histórica en el Liceo de la Juventud, y posteriormente por ello se fundó o se formó el Centro de Estudios Históricos y Geográficos de Cuenca. Entonces, importantísimo. Gracias a este libro, entonces se funda la sección histórica en el Liceo de la Juventud y se conforma el famoso Centro de Estudios Históricos y Geográficos de la ciudad de Cuenca a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces, desde ahí en Cuenca se comienza la gente a interesar muchísimo por la historia, gracias a Federico González Suárez, por su motivación, por sus intereses en la historia del Ecuador, en la historia de los Cañaris y la historia de la Azuay de Cuenca. Ya, luego de estar en Cuenca hasta el año de 1883, ¿sí? Estuvo González Suárez hasta 1883 en Cuenca, 11 años que pasó ahí. Luego de esto, él decide acompañar al sacerdote que estaba a cargo de la arquidiócesis de Quito, la arquidiócesis de Quito. Entonces, como su secretario, fue invitado a viajar a Europa y acompañó a este personaje, este sacerdote, que era obispo de Quito. Entonces, él justamente le acompaña aquí tengo el nombre en el libro, que no lo anoté acá en las diapositivas, pero aquí en mis manos está el libro del padre José María Vargas sobre la biografía de Federico González Suárez, y aquí está el ilustrísimo señor José Ignacio Ordóñez, arzobispo de la ciudad de Quito, quien llevó de su secretario a Roma al señor González Suárez, ¿sí? Aquí está en este libro, si ustedes pueden verlo ahí, ¿sí? Lo que es el arzobispo de Quito, José Ignacio Ordóñez, quien lleva a González Suárez como su secretario personal a la ciudad de Roma cuando se iba a reunir prácticamente con el papado, con el papa. Entonces le lleva a González Suárez y desde junio de 1884 sale del Ecuador y viaja hacia Europa y salió en junio de 1884 y me parece que entre septiembre más o menos de 1884 ya llega a Europa, pero previamente había pasado por Panamá y también llega a Europa y visita Italia, Roma, y visita Suiza, pasa por España. En España se quedó algún buen tiempo visitando diferentes ciudades y archivos históricos y después de España pasa a Portugal para regresar ya al Ecuador. En España, Federico González Suárez vivió en Cataluña, ¿sí? En Barcelona, en Cataluña,
y en Sevilla, donde que estuvo el padre Federico González Suárez, estuvo en Sevilla en el famoso Archivo de Indias. El Archivo de Indias, ahí están muchos de los escritos de los cronistas de Indias que hablan de la época colonial del siglo XVI, del siglo XVII y prácticamente también del siglo XVIII. Entonces, pero más especialmente del siglo XVI y del siglo XVII, eh, se narra la historia de las conquistas, de la colonia, en el Archivo de Indias. Entonces, por allá, por Sevilla, en el Archivo de Indias, González Suárez estuvo en marzo de 1885. También pasó por los archivos y las bibliotecas históricas de Alcalá, Simancas, Córdoba y Madrid. Entonces recorrió algunas ciudades, repito nuevamente, Sevilla, Alcalá, Simancas, Córdoba, Madrid y Cataluña. Estuvo González Suárez visitando diferentes archivos, haciendo diferentes contactos con personajes, dialogando, entrevistando a diferentes personajes que conocen de la historia de las Indias, especialmente del siglo XVI y parte del siglo XVII. Regresó a Ecuador en noviembre de 1886, donde que llega en ese mes, noviembre de 1886, repito, saliendo desde las Islas Canarias, pero había pasado también por Sudamérica, también recorrió Sudamérica, había llegado a Brasil, después se trasladó a Uruguay, a Argentina, Chile y Perú. Entonces tuvo un recorrido también por estos países en Sudamérica, especialmente conoció varias ciudades de Argentina, Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. En Chile estuvo en Santiago, en Perú estuvo en Lima, bueno, en el Cusco estuvo en Perú. Entonces hizo también un viaje por Sudamérica, aprovechando su retorno de Europa, el padre Federico González Suárez. Ya. Desde que regresó de Europa, revisando el archivo de Indias, redactó su famosa obra, La Historia General de la República del Ecuador. ¿Ya? Regresa entonces de Europa, llega en 1886 y comienza a escribir esta famosa obra que lo tenemos por acá. Lo tengo también, no todos los tomos, tengo unos pocos tomos, especialmente el cuarto tomo, que es uno de los libros más polémicos de la historia general de la República del Ecuador, escrita por Federico González Suárez. Y bueno, los otros se encuentran sin mucha dificultad en las bibliotecas de la ciudad de Cuenca. Entonces, desde que regresa de Europa, de los archivos de Indias, de los archivos de las diferentes ciudades de España, redacta esta Historia General de la República del Ecuador, que fue publicándose progresivamente de acuerdo a algunos tomos que iban ya surgiendo o saliendo desde 1890 hasta 1894, y su último tomo fue publicado en 1903. Ya después de esto fue mencionado obispo de Ibarra, donde que estuvo entre 1895 y 1905, estuvo como obispo de la ciudad de Ibarra. Y también fue elegido arzobispo de Cuenca en 1905, en plena prácticamente esta época. Estamos hablando de la Revolución Liberal. Acordémonos que la Revolución Liberal de Eloy Alfaro empezó en 1895 y justo en esa época el padre Federico González Suárez estuvo en la ciudad de Ibarra como obispo, y después en 1905 hasta 1917, fecha de su muerte, fue arzobispo de Quito, ¿sí? Entonces, en la arquidiócesis de Quito. Ya, en esta ciudad, en la capital ecuatoriana, Quito, fue profesor de historia en la Universidad Central a inicios del siglo XX, aproximadamente entre 1904 y 1909. Fue profesor de historia de la Universidad Central. Un gran intelectual e historiador, literato González Suárez. El 24 de julio de 1909, con varios jóvenes que aprendieron desde sus enseñanzas, fundan la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Entonces, se funda en 1909, 24 de julio de 1909, la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, hoy conocida como Academia Nacional de Historia, que fue nombrada con este nuevo nombre en 1920 por el Congreso Ecuatoriano. ¿Sí? La Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos se le conoce hoy como Academia Nacional de Historia.
concretamente desde 1920. Sus principales discípulos de la Academia Nacional de Historia, o antes conocida Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, fueron Jacinto Gijón y Camayo, Carlos Manuel Larrea, que se interesaron muchísimo y se especializaron concretamente en lo que es la arqueología, Cristóbal Gangoneta y Gijón, ¿sí? Cristóbal Gangoneta y Gijón se especializó en historia, pero especialmente en lo que es genealogía y heráldica. Cristóbal Gangoneta y Gijón especializado en genealogía. José Gabriel Navarro se especializó en epigrafía y arte quiteño, ¿sí? Arte colonial de Quito. Luis Felipe Borja, hijo, se especializó en lo que es historia republicana, y Juan León Mera en lo que es historia del arte, concretamente de la pintura. Juan León Mera se especializó en pintura, que fueron algunos de sus discípulos en la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. Cada uno tomó su rumbo y fue especializado en cada uno de los componentes de la historia: arqueología, genealogía, epigrafía y arte quiteño, historia republicana y arte de la pintura ecuatoriana. Y fallece el 1 de diciembre de 1912, siendo arzobispo de Quito. Entonces, esta es la vida, la biografía del padre Federico González Suárez, que en Cuenca le nació su espíritu. Bueno, ya tenía un espíritu lector sobre la historia desde sus 12, desde sus 13 años, estudiando y leyendo a los cronistas de Indias como Cieza de León, como el Inca Garcilaso de la Vega, etcétera. Pero en Cuenca concretamente ya se dedica a algunas investigaciones en el Cantón Chorteleg, en Gualaceo, comienzan sus investigaciones sobre el estudio de los cañaris, y ahí él tiene ya su vocación por la historia, por la literatura, por la escritura. Y como les dije, fallece en diciembre de 1912, siendo arzobispo de Quito, luego de haber fundado lo que hoy conocemos como la Academia Nacional de Historia. Algunas de sus obras, bueno, el padre González Suárez tiene muchos escritos en el campo de la literatura, de la poesía, incluso tiene textos políticos, ya que enfrentó a los liberales de Ignacio de Veintimilla y a muchos otros liberales, tuvo fuertes enfrentamientos por medio de las letras, cuestionó al liberalismo radical, eh, por ejemplo, de la dictadura de Ignacio de Veintimilla, y también bueno, a muchos liberales, que no me recuerdo el nombre, pero me parece que por ahí tengo algunos nombres de los liberales a los cuales enfrentó el padre Federico González Suárez. Habría que algún rato hacer una biografía más profunda, pero lo que yo les invito más bien es a leer este famoso libro, ¿sí?, de Federico González Suárez, ¿sí?, este libro del padre Federico González Suárez. Aquí ustedes pueden encontrar ya lo que es toda su biografía, y voy a tratar de agrandar la pantalla para mostrarles lo que es este famoso libro que tengo en mis manos, escrito por el padre José María Vargas en 1969, donde aquí está, y donde ahí en este libro me he basado para hacer esta conferencia, y en más del 90-95% me he basado en esta fuente, y habría que seguirla estudiando, seguirla leyendo con mayor profundidad, y ya que aquí está plasmado mucho de sus historias, de sus escritos, tiene varias obras el padre González Suárez, y pues aquí enfrentó, como les decía, a los sectores liberales, especialmente a la revolución de Ignacio de Veintimilla, y pues con su pluma hizo muchos escritos políticos, también escritos literarios, y
vamos a mencionar ahora lo que son sus obras, especialmente o solo las obras más importantes y relevantes, las obras históricas y arqueológicas de Federico González Suárez. Tiene muchísimas más obras en otros campos y también dentro de la historia me está faltando una que otra por ahí, me está faltando mencionarla, pero las más importantes, las más conocidas que hemos logrado leer y conocer un poco, pues son las que voy a mencionar a continuación, las obras históricas y arqueológicas del padre Federico González Suárez. En 1878, como ya les había mencionado, escribe su primera obra relacionada con la arqueología y la historia, estudio histórico sobre los cañares, basándose en las visitas al cantón Chordelej, en las huacas del cantón Chordelej y las visitas a Gualaceo y a la ciudad de Cuenca, ya que él residió acá en esa época. En 1881 escribe la Historia Eclesiástica del Ecuador, ¿sí? Una suerte de historia de la iglesia prácticamente del Ecuador. Entonces, en 1881 escribe Historia Eclesiástica del Ecuador. En 1888 escribe Memoria Histórica sobre Mutis y la expedición botánica en Bogotá, ¿ya? Memoria Histórica sobre Mutis y la expedición botánica en Bogotá, en 1888. En 1890 hasta 1903, luego de su viaje a Europa, como habíamos mencionado, él escribe la Historia General del Ecuador en 7 tomos, ¿sí? Escribe la Historia General del Ecuador en 7 tomos, y esa es una de las obras más importantes. Luego de dos personajes, como es el padre Juan de Velasco y Fermín Ceballos, pero especialmente uno de los primeros historiadores del Ecuador o cronistas del Ecuador especializados en Ecuador, es de la segunda mitad del siglo XVII, es Juan de Velasco. Y después de él, digamos, uno de los más importantes es Federico González Suárez. Entonces ahí escribe entre 1890 y 1903, publica la Historia General del Ecuador. Y el cuarto tomo de esta Historia General del Ecuador es uno de los más polémicos porque justamente habla del siglo XVII, del siglo XVII. Y ese es el cuarto tomo de la Historia General del Ecuador, pero tiene muchos otros tomos. En 1893 escribe Atlas Arqueológico del Ecuador, Atlas Arqueológico del Ecuador, con las ilustraciones del ilustrador Joaquín Pinto. Otro libro que habría que tomarlo y es muy importante, no lo tengo yo, pero ojalá podamos conseguir muchas de sus obras, de sus publicaciones. Esa es la intención un poco a mediano, corto y largo plazo, tener las obras del padre Federico González Suárez, que seguramente estarán en algunas de las bibliotecas de la SUAY y de Quito. Entonces, en 1825, este libro sobre sus memorias íntimas, que es algo más biográfico, autobiográfico, las memorias íntimas, en 1895, habrá que conseguirse ese libro, que lo menciona mucho el padre José María Vargas para hacer la biografía de Federico González Suárez, las memorias íntimas que él escribió sobre sí mismo mientras estaba en Riobamba. Y otro de sus obras también es publicada en 1912, que se denomina Notas Arqueológicas. En 1912, Notas Arqueológicas, asimismo con diversas ilustraciones. Entonces, estas son las principales obras históricas y arqueológicas de Federico González Suárez. Y pues con esto prácticamente hemos cumplido lo que es un resumen porque es algo básico lo que hemos hecho sobre la vida y la obra de Federico González Suárez, este famoso, la biografía de este historiador importante para Cuenca, para Gualaceo, Chordelej, el Azuay y el Ecuador entero, pues conocer y que las nuevas generaciones conozcan sus raíces con datos básicos en un sentido prácticamente de resumen de lo que es la vida de este historiador, este sacerdote Federico
González Suárez. Entonces, invitarles a que conozcan los escritos sobre él. Como ya les mencioné en un inicio de la conferencia, yo creo que hay que conocer a sus diferentes biógrafos. Bueno, primero sus memorias íntimas, publicada en 1895. Habría que conseguir las memorias íntimas escritas en son de autobiografía por el mismo Federico González Suárez en 1895, en los plenos inicios de la Revolución Liberal, o previo a la Revolución Liberal, de Eloy Alfaro. Entonces, sus principales biógrafos, habrá que revisar sus otras obras, que de Luis Felipe Borja, hijo, de 1917. Habrá que revisar también lo que es la obra de la biografía de Federico González Suárez, que dice Nicolás Jiménez, publicada en 1936, de Leonidas Batalles en 1944, y por supuesto, y principalmente la que yo me he basado, los escritos y la obra del padre José María Vargas de 1969, que habla de la biografía del padre González Suárez, el hombre, el historiador, el prelado, con prólogo de Carlos Manuel Larrea. Entonces, habrá que seguir investigando sobre este personaje importante, y las nuevas generaciones de historiadores, de escritores, de gente que le guste la historia, la arqueología, pues siempre tendremos que remitirnos a Federico González Suárez y por supuesto a otros personajes importantes para la historia de Gualaceo, la historia de la SUAY, la historia del Ecuador y por qué no también del mundo entero. Pero antes también de esta conferencia, tengo la conferencia sobre la biografía del padre José María Vargas. Entonces les invito también a esa biografía sobre el padre José María Vargas, que también he intentado rescatar la vida de los principales biógrafos, de los principales historiadores. Entonces estamos haciendo la biografía de los historiadores, de los biógrafos, de la gente que conoce la genealogía, que son herramientas importantes para la historia, para conocer nuestras raíces, conocer nuestra psicología ecuatoriana, azuaya o alaseña. Siempre es importante la historia. La historia es un insumo fundamental para la psicología, y mucho más las biografías. ¿Sí? Que las biografías son historias de las personas, es la historia de vida de las personas. Entonces les invito justamente a la biografía del padre José María Vargas. Tenemos ahora la biografía de Federico González Suárez. También después intentaré hacer las biografías de otros personajes importantísimos como el padre Juan de Velasco. Ojalá podamos hacer en algún momento también el resumen de la biografía de Cieza de León. Bueno, de Cieza de León realmente hay un documental importantísimo en YouTube. Realmente ahora en YouTube uno encuentra maravillas, y uno de esos aspectos que he encontrado y que estaba viendo la otra vez es una conferencia, un documental, perdón, no es una conferencia, un documental sobre la vida, la biografía de Cieza de León, este cronista de Indias. Dicen que es el príncipe de los cronistas de Indias, quizás el más importante de los cronistas de Indias, el más serio, Cieza de León. Entonces, eso intentamos hacer también acá, las biografías de nuestros historiadores, y ya tenemos dos, la del padre José María Vargas, y el día de hoy estamos culminando un resumen de la vida del Federico González Suárez, de este historiador, este sacerdote, literato, importantísimo para el Ecuador, para el Azuay, para Gualaceo y la ciudad de Cuenca y hermanos cantones de acá de la provincia del Azuay. Entonces, ojalá esto sirva para los profesores, para los estudiantes de primaria, de secundaria, incluso de nivel superior hasta de maestría, los datos básicos sobre Federico González Suárez, que habrá que seguir investigando. Ojalá podamos hacer otra vez en un futuro queremos hacer documentales sobre cada uno de ellos, sobre los historiadores. Entonces, por eso les invito, y con esto estamos cerrando, les invito a mi canal como Elvis Orellana Espinosa en YouTube. Ustedes me buscan, ¿sí? Los que me siguen en Facebook
y en otras redes sociales, pues les invito especialmente al canal de YouTube, me buscan con mi nombre, y ahí van a encontrar conferencias, van a encontrar entrevistas que ya les había mencionado. Y por supuesto, si es que estoy a las órdenes para investigaciones, para conferencias, para educación en el campo de la biografía, de la psicología, de la historia, eh, siempre estoy a las órdenes y mi teléfono es el 593-995-3842-75 acá en el Ecuador, en la provincia de La Suay. Ese es mi número de teléfono y mi WhatsApp, pero como les digo, siempre visítenme también en mi Facebook, en el Instagram, en Twitter, en Blogger. En Blogger ustedes me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa, blog es elvisorellanaespinosa.blogspot.com. Repito nuevamente, elvisorellanaespinosa.blogspot.com. Ahí tengo también varios escritos, he escrito mucho, también de historia, de genealogía, de la historia de Wallaceo, de la SUAY, del Ecuador, de los cronistas de Indias, de los historiadores, cuáles son las fuentes principales. Entonces, ahí ustedes en mi blog van a encontrar también información importante. Y por supuesto, en LinkedIn van a encontrar mi perfil, mis títulos, mi experiencia en estos 12 años de vida profesional. Agradecerles también a las empresas, concretamente al arquitecto Nelson Muy, que nos ha apoyado y nos apoya también de alguna manera económica, ya que también les pido a las personas que valoren este trabajo. Este trabajo requiere tiempo, requiere investigación, lectura, buscar fuentes, buscar libros, buscar documentos, hacer entrevistas, requiere tiempo, requiere un esfuerzo y eso es lo que estamos tratando de emprender. Hacemos este trabajo intelectual, este trabajo vinculado con la historia, con las letras, con la educación y la investigación. Entonces, gracias al arquitecto Nelson Muy también hemos, por sus aportes económicos, y siempre les pido a las personas que si es que quieren apoyar, pues se contacten a mi número de teléfono, a mis redes sociales, en el caso de que quieran financiar, auspiciar o ser mencionados sus empresas, sus servicios en este tipo de videos que estamos y estaremos y seguiremos desarrollando a la medida que tengamos vida, salud y por supuesto siempre tenemos las ganas para seguir haciendo este tipo de conferencias y entrevistas. Entonces, nuevamente invitarles también a que visiten las páginas del arquitecto Nelson Muy, lo que es Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y asesoramiento inmobiliario del Cantón Gualaceo, también a lo que es Trajes Oryx, esta empresa de arquitectura, esta empresa de, estoy tanto con arquitectura, Trajes Oryx, esta empresa de ropa, de calzado, de venta de calzado deportivo, de calzado de hombre, de ropa deportiva y ropa formal. Trajes Orex. También pastelería y cafetería El Montañés, de Vicente Encalada, en el Cantón Gualaceo. Cuando visiten Gualaceo, pues visiten El Montañés, cafetería y pastelería. Y lo que es Bior Tecnología, de Javier Villa, esta empresa de asesoramiento de software y de hardware, y de lo que es cámaras electrónicas de seguridad. Entonces, todas estas empresas ustedes le pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales. Repito nuevamente, el arquitecto Nelson Muy, Orellana Construcciones, Trajes Orex, El Montañés Pastelería y Cafetería, y lo que es Bior Tecnología. Y por supuesto, invitarles a mis redes sociales. Siempre estoy a las órdenes en el campo de la asesoría de tesis, investigación, acompañamiento, lo que es asesoría psicológica y todo lo que es el campo de la investigación, de la educación en lo que es humanidades. Y pues con esto continuamos y seguiremos haciendo conferencias y tenemos las conferencias del padre José María Vargas, biografía de un historiador, la entrevista con Juan Cordero Íñiguez, historia de Cuenca y Gualaceo. Tenemos la conferencia sobre Gualaceo, historia y memoria, fuentes documentales. Tenemos la conferencia sobre Gualaceo, historia prehispánica. Y también tenemos la conferencia sobre Gualaceo, historia colonial. Entonces, todas estas son videoconferencias, entrevistas que yo les invito. Y tenemos también varias entrevistas y conferencias en mi canal en YouTube. Lo importante es tener suscriptores, seguidores y que ustedes esto les sirva
especialmente, como les digo, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y los adultos también, que conozcan nuestras raíces, conozcan nuestra historia, conozcan nuestra cultura y otros temas importantes. Con esto, amigos y amigas, me estoy prácticamente despidiendo. Al final del video ustedes van a encontrar algunas recomendaciones de conferencias y entrevistas también, aparte de las que ya he mencionado. Cuídense mucho, espero que esto les haya servido. Pasen bien, un saludo cordial y estamos siempre a las órdenes. Chau, chau, pasen bien.